Bueno, Jorge Cruz Hernández, presidente de la Cámara Nacional Sectorial de Servicios Ambientales, nos acompaña en la mañana de hoy. Siempre, bueno, estos temas son fundamentales para conversar porque nos tocan en el día a día, Jorge. La verdad que la situación no es nada sencilla, el servicio de recolección, y ahora se suma el tema del reciclaje, que también es muy importante y hay que orientar en ese sentido. Hablábamos antes de comenzar que aquí en esto de la recolección, el barrido y también el reciclaje tiene que haber algo de educación y de organización social en términos generales. En este momento, bienvenido por supuesto, ¿cómo están las cosas? Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por la invitación, Carlos. Como siempre, para mí es un gusto estar en este espacio. Fíjate, yo creo que durante este año, incluso en inicios de años anteriores, el sistema de recolección venezolano viene modernizándose. Hay muchas cosas que se están haciendo, ya no solo desde el punto de vista de la simple recolección, y yo llamo simple porque digamos que es la parte que yo diría más sencilla que es hacer. Claro, es costosa por todos los temas de los elementos que se tienen que utilizar para hacer la recolección, los camiones, el personal, las estaciones de transferencia y la disposición final que tienes que hacer de esos residuos. Pero, sin embargo, la gestión integral de la basura son un conglomerado de actividades. Entre ellas está, y muy importante, el reciclaje, pero además hay temas tan trascendentales, no solo para el mundo, sino también exclusivamente para Venezuela, que tienen que ver con la generación de energía, con la generación de combustible, con la generación de compostaje, que además están enmarcadas dentro de los objetivos del desarrollo sostenible que está impulsando o que está en la agenda de la Organización de las Naciones Unidas. Estos son temas importantes que me gustaría que lo comentásemos, pero que son trascendentales para el país y para el mundo. Ese tema del reciclaje. Luego vamos a retornar al tema de recolección también, que yo te decía, hay mucho de debilidad en la educación. Eso parte desde el mismo hogar, desde la misma persona que acopia su basura y la va a colocar en la puerta para que venga el camión y la recoja. Pero vamos con el tema de reciclaje, que es muy importante. Todavía no tenemos una organización para el reciclaje como en otros países, donde por ejemplo hay contenedores, digo yo, España por ejemplo, hay contenedores para el vidrio, hay contenedores para el plástico, hay contenedores para la basura, hay contenedores para esto, para lo otro. Todavía eso aquí no llega. ¿Cómo hacer para que pueda llegar? Fíjate, en España y en muchos otros países. Claro, yo digo España porque de repente es un referente que uno tiene. Es un referente muy cercano para el venezolano. Pero sin embargo, fíjate, el tema del reciclaje no es un tema simplemente del contenedor, de la existencia de ese contenedor. Porque, digamos que yo sí he sabido aquí en Venezuela existen o se han efectuado algunas jornadas de reciclaje. Pero ¿qué pasa? Si yo hago una jornada de reciclaje en la cual digo, bueno, mira, colócame aquí el periódico, colócame aquí el papel, el cartón, el vidrio, el plástico, pero viene el mismo camión de basura a hacer la recolección generalizada de esos contenedores, la verdad es que eso termina siendo una estafa. Claro. Entonces, lo que nosotros tenemos, y desde la Cámara estamos impulsando, me gustaría comentarte de 2 jornadas que hicimos en el mes de mayo, que están encaminadas en ese sentido, lo que nosotros tenemos que hacer es cerrar el ciclo, por eso se llama reciclaje. Porque nosotros tenemos que unir los puntos del reciclaje. ¿Cuáles son los puntos del reciclaje? Por supuesto, el que genera el residuo, que tiene que tener una separación en la fuente para que la actividad pueda ser exitosa, pero también tenemos que tener la otra parte, que es quién los necesita. Claro. Si tú no unes, y quién los necesita serían las empresas, por ejemplo, hablando de empresas, que van a reutilizar todo ese material en sus procesos productivos. A lo sumo se utiliza el vidrio, digo yo. No, hay muchas cosas. Mira, el plástico también se está reutilizando, el cartón se está también reutilizando. Pero ¿qué pasa? Que las jornadas no son ni nacionales ni totalmente efectivas. Y entonces es la parte que nosotros, y además tienen que ser permanentes. Además, cuando tú separas, por decir, alguien que organizadamente tome conciencia y separas, tú dices, bueno, al final de cuentas eso va al camión y el camión lo va a echar igual al depósito final aun cuando esté separado. Es que sin duda la separación en la fuente tiene, o en el origen, tiene que ser lo fundamental en todo esto, porque si no se contamina. Es decir, ¿a qué yo me refiero con esto? Si tú echas el papel, por ejemplo, y lo combinas con desechos orgánicos, el problema de ese papel es que ya no funciona. Entonces, aunque tú los lleves a los rellenos sanitarios, ya la separación de esos dos materiales es difícil.
porque ya está, Sí, desde ya está luego. contaminado. Entonces, ¿cuál es la esencia? ¿Cuál es el éxito? El camino del éxito del reciclaje, que tiene que existir la separación en el origen. Ahora, ¿qué pasa? Para que eso sea exitoso, sin duda, la educación, la información y las normativas son básicas para que esta actividad sea exitosa. Ahora, eso te lleva a desarrollar una campaña profunda, consistente e insistente. O sea, cómo llevarle a la gente y cómo explicarle la necesidad de la separación, que tienes que deslindar las cosas. Dígame los edificios, chicos, desde el servicio doméstico hasta el propio habitante o propietario o el que esté en alquiler, por aquel ducto hecha botellas de vidrio. Eso es un desastre en los edificios. Un desastre, A sí. pesar de la orientación que se les da, no, separa el vidrio, separa el plástico, no, eso va para abajo. Y daña además a la comunidad porque vas a terminar destruyendo la compactadora del edificio. Fíjate, en principio yo te pudiera decir, por supuesto, que esto tiene que ver con las juntas de condominio, Claro. o sea, con que las juntas de condominio generen Es que hay toda la... exhortación de las juntas de condominio, pero a veces son los vecinos y los servicios domésticos los que... Sí, los que no hay conciencia ni de lavan eso. ni prestan la batea, Sí, digamos. por eso. Pero bueno, lo cierto es que, fíjate, sobre eso, sin duda hay que generar muchas jornadas de educación. Nosotros, felizmente, vamos a cerrar nuestro ciclo semestral en el próximo mes de julio con un foro que es de reciclaje y responsabilidad ambiental empresarial. Un foro que estaba, digamos, nosotros hemos querido incluir en ese foro tres aspectos fundamentales. Uno, que es la educación y la información, y para ello hemos invitado a la Universidad Católica Andrés Bello. Otro que tiene que ver con la responsabilidad ambiental empresarial, y para ello hemos invitado a una persona experta en la materia aquí en Venezuela. Y el otro tema es la normativa, y para eso hemos invitado al Ministerio de Ecosocialismo. Entonces, yo creo que entre esos tres puntos vamos a poder hacer un foro exitoso donde se les pueda explicar. ¿Ah? ¿Qué día va a ser? Todavía estamos gestionando la fecha porque lo estamos haciendo en alianza con una cámara de Caracas, pero digamos que tenemos estimado que va a ser en la primera semana del mes de julio. Bueno, vamos a hacer una pausa, Jorge. Estamos conversando con Jorge Cruz Hernández, presidente de la Cámara Nacional Sectorial de Servicios Ambientales. Bien, seguimos conversando con Jorge Cruz Hernández, presidente de la Cámara Nacional Sectorial de Servicios Ambientales. Bueno, hablábamos de acuerdos, ustedes han hecho, pues, digamos, algún tipo de convergencia o clic, por llamarlo de alguna manera, con el sector talleres mecánicos, que de lo suyo deja también bastante residuo, y el tema de las municipalidades, cómo nos están trabajando con las alcaldías en ese sentido. Sí, fíjate, nosotros tuvimos dos jornadas importantes, que lo trascendental de estas jornadas es que las convertimos en permanentes, porque bueno, no es simplemente hacer una jornada en un momento puntual, en conmemoración o en celebración del Día Mundial del Reciclaje, que fue el pasado 17 de mayo. Sin embargo, nosotros con Canatame generamos una alianza súper importante que nos llenó mucho de orgullo, porque llegamos a recolectar 30.000 litros de aceite usado. Tú sabes lo contaminante que puede ser el aceite vehicular mal dispuesto a través del alcantarillado, porque contamina millones de litros de agua, millones de litros de agua. Y con eso generamos, mira, sacar de nuestro sistema urbano, de nuestro medio ambiente urbano, haber sacado 30.000 litros de aceite fue para nosotros un gran éxito, y lo estamos convirtiendo en una jornada permanente. ¿Qué se hace con ese aceite cuando lo tomas? Súper importante, porque hablando precisamente del reciclaje, nosotros tenemos ahorita una alianza con dos empresas. La primera empresa, que es de regeneración de aceite. Este tema es incluso súper trascendental, porque ellos lo que hacen es separar la base del resto de los aditivos, y la base la vuelven a convertir en lubricante. Entonces, estamos en el proceso de reciclaje. Y hay otra alianza que tenemos, que es para la generación o la fabricación de agregados livianos. Además, lo utilizan también como combustible en los hornos. Entonces, digamos que le estamos dando una disposición final o un segundo uso a los aceites que cuida el medio ambiente, responsable con el medio ambiente.
La otra jornada que hicimos el 20 de mayo, que también fue una jornada exitosa, donde pudimos recolectar 7 toneladas de chatarra electrónica. Tú sabes que los problemas de las chatarras electrónicas es que tienen múltiples componentes. Entonces, por ejemplo, tienes vidrio, tienes plástico, tienes cobre, tienes sustancias peligrosas porque muchos de ellos tienen batería. Entonces, eso generamos una alianza con una empresa privada y esa alianza lo que hace es que separan los productos y vuelven a introducir dentro de los procesos productivos a través de las empresas que lo necesitan, todos estos materiales que pueden ser susceptibles de ser reciclados. Bueno, el tema de conciencia te lo preguntaba y lo conversábamos antes, tiene que ver también con lo que puedan desarrollar como orientación las propias municipalidades, en este caso las alcaldías. ¿Eso se está haciendo? Sí, fíjate, varias alcaldías de Caracas realmente tienen unos programas continuos y permanentes de información de reciclaje. De hecho, algunas de ellas tienen puntos verdes, que nosotros lo llamamos puntos verdes. En España utilizan mucho también ese término, otros le llaman puntos limpios, pero varias de las alcaldías tienen puntos permanentes de reciclaje. Quizás lo que nos hace falta es mayor información. De que esos puntos... es vital porque muy poca gente sabe, ni yo mismo sé dónde están esos puntos verdes. Sí, ciertamente esto hay que potenciarlo. Sin duda que la mayor falla que tenemos en esta actividad precisamente tiene que ver con que la información no fluye, la información no la sabe el ciudadano. Mucho, por ejemplo, nosotros fuimos exitosos con esas 2 jornadas que tratamos de darle toda la cobertura posible. Sin embargo, todavía hay gente que nos llama y dice, oye, mira, yo no me enteré. Oye, mira, necesito que me recojas el aceite, porque no se enteraron en el momento, sino que se han venido enterando después. Pero bueno, eso es una campaña que hay que hacer continuamente para que la ciudadanía entienda la necesidad del reciclaje. Bueno, voy con un tema que ineludiblemente hay que tocar, que es el día a día, que son las tarifas. La queja, por aquí donde tú estás sentado pasan representantes del sector empresarial, pasan representantes de diversos gremios, en fin, diciendo, bueno, el tema de las tarifas, ¿qué está ocurriendo? ¿Qué está pasando? ¿Cómo se está manejando en este momento esa situación? Las consideran muy altas, como bien sabes, lo hemos conversado en otra oportunidad. Sí, lo hemos conversado en otra oportunidad. Fíjate algo. Carlos, yo quiero ser muy responsable en lo que te voy a comentar. Te agradezco enormemente la pregunta porque eso me permite, digamos, aclarar ciertas matrices de opinión que se han generado sobre ese tema. En principio yo te diría, escuché por ahí unas declaraciones donde hablaban de que el principal costo de una empresa representaba la tarifa de aseo urbano. Entonces, bueno, lo primero que yo tengo que decir es que si para una empresa su principal costo es la tarifa de aseo urbano, el problema de esa empresa es distinto a simplemente hablar de las tarifas. Yo te soy sincero, la información que nosotros tenemos de nuestros afiliados es que la inmensa mayoría de las empresas venezolanas pagan responsablemente sus servicios de aseo urbano. ¿Qué es lo que está pasando? Sobre todo en las regiones. En las regiones veníamos acostumbrados de no se prestaba el servicio, no se pagaba por el mismo, en consecuencia, por supuesto, había un servicio bastante deficiente de aseo urbano y estamos pasando a un sistema integral de manejo de residuos que, por supuesto, es mucho más eficiente, pero que también tiene costos reales. Entonces, lo que yo veo es que no estamos acostumbrados a pagar el costo real de un servicio. Ese es todo el problema. Y te reitero, eso en mi concepto es un tema de matriz de opinión, porque la información, y te reitero lo que te voy a decir, la información que nosotros tenemos es que la inmensa mayoría de las empresas venezolanas están pagando sus servicios de aseo urbano completamente normal. Y la colectividad también se queja en ese sentido. Sí, claro, requiere a su vez eficiencia y tiene que comenzar a darse mayor eficiencia. Sí, pero por ejemplo, yo te soy sincero, la información que nosotros manejamos es que la colectividad, la ciudadanía, las personas naturales que están recibiendo sus servicios domiciliariamente en sus residencias no tienen ningún tipo de queja. Es más, nosotros manejamos... Se quejan de lo alto, ¿no? ¿Ah? Se quejan de lo alto de la tarifa. Claro, como está inmersa dentro de Corpoelec, lo de Corpoelec te dicen viene chiquitico y lo de la basura viene muy alto. Claro, porque también sabes lo que pasa con el caso de Corpoelec. Digamos que muchas veces se confunde y uno no termina de traducir por falta de información
qué compone la factura de Corpoelec, pero en Corpoelec se facturan varios tipos de servicios. Y hay relleno sanitario, ahí hay recolección, pero también hay servicio eléctrico. Entonces, cuando nosotros vemos un monto, no sabemos quizás describir a qué se refiere el Claro, porque la gente ve aumento. dónde está el servicio, el recibo de la luz, ¿no? Pero el recibo de recoge otras cosas más. Por eso te estoy diciendo, mínimo en Caracas recoge 3 servicios: relleno sanitario, recolección de residuos y energía eléctrica. Entonces, y digamos, casi nadie tiene acceso al recibo de luz, entonces muchas veces pueden no visualizar. Bueno, en los sitios donde se paga la luz, porque hay sitios en Caracas que son muy grandes y de mucha población que no se paga luz. Pero esos son los temas que tenemos que cambiar precisamente. Yo lo que invito es que nosotros tenemos que pagar nuestros servicios públicos, porque en la medida que nuestros servicios públicos sean sostenibles, económicamente rentables y sostenibles, en esa misma medida vamos a tener unos servicios públicos deficientes. Bueno, ya habrá oportunidad, Jorge, de seguir conversando sobre estos temas porque forman parte del día a día de la gente, ¿no? Sin duda alguna. Bueno, nosotros nos vamos a una pausa, al regreso, arte y espectáculos en lo actual.